Hola comunidad de murmullos de la oscuridad. Les escribo esta experiencia que me causa escalofríos. Me mudé con mi familia a un nuevo fraccionamiento en las afueras de Guanajuato, construido sobre los terrenos de lo que se dice fue una hacienda años atrás, que según algunos vecinos tiene una historia un tanto oscura. Todo comenzó unos meses atrás, cuando nos mudamos a nuestra nueva casa de Infonavit, esas que consigues con años de esfuerzo en el trabajo. Desde el primer día notamos que el aire se sentía pesado, como si las paredes llevaran en ellas ya años de secretos a pesar de ser nuevas. Sin embargo, no le dimos importancia, pensando que solo era parte de adaptarnos a un nuevo lugar. Aunque las primeras semanas fueron tranquilas, pronto empezaron a suceder cosas que no podíamos explicar. Al principio solo eran susurros, apenas audibles, como si alguien murmurara de los lugares más oscuros, como en las esquinas de las habitaciones. Luego, las luces comenzaban a parpadear sin razón aparente, algo increíble para un fraccionamiento nuevo. Y en las noches se escuchaban pasos pesados en la pequeña sala-cocina. Aunque sabíamos que todos en la casa estábamos en las camas. Lo más inquietante sucedió una madrugada. Mi esposa se levantó para tomar agua y al regresar al dormitorio me despertó sobresaltada. Me dijo que al pasar por la sala vio la silueta de un hombre alto, con sombrero y bigote. Él estaba observándola desde una esquina. Cuando prendió la luz, no había nadie. Le dije que se calmara y lo atribuí al cansancio. Al día siguiente le preguntamos a uno de nuestros vecinos sobre los problemas de la luz. Es un hombre ya mayor. Ha vivido en la zona mucho antes de que se construyeran las casas. Pero en su respuesta nos reveló algo que nos dejó sin palabras. Algo muy ajeno a lo que habíamos preguntado. Lo que nos contó es que el terreno perteneció a una hacienda y la hacienda sobre la que se construyó nuestro fraccionamiento perteneció a un hacendado cruel, esos de la época revolucionaria. Este hombre, dueño de dicha hacienda, se llamaba Don Jacinto del Monte. Era conocido por su despiadada brutalidad con sus trabajadores y peones. Se decía que los castigaba con látigos y cadenas. Realmente era muy cruel. Probablemente habría enterrado a algunos trabajadores en el lugar luego de que se le pasara la mano con los castigos y estos terminaran falleciendo. Continuó con su leyenda que cuando las tropas revolucionarias se acercaron a tomar la hacienda, Don Jacinto, enfurecido y sintiéndose traicionado por algunos de sus propios trabajadores, lanzó una maldición antes de morir. Nadie que pise esta tierra encontrará paz. Sus almas estarán encadenadas al polvo de esta hacienda, y su tormento se extenderá a quienes se atrevan a construir sobre mis dominios. Y así fue como esa misma noche los revolucionarios entraron a la hacienda y encontraron al hacendado en una de las habitaciones superiores, rodeado de cadáveres de sus propios sirvientes, a quienes había ejecutado en un frenesí de odio antes de ser abatido a tiros. Por ello, probablemente desde entonces el espíritu de Don Jacinto o las almas torturadas de sus trabajadores vagan por esas tierras, unos buscando tal vez venganza por su libertad y otros aún defendiendo su territorio, peleando entre ellos y de algún modo alimentándose del miedo de los vivos. Audiencia, después de escuchar esto, no pude evitar recordar las veces que mi hijo se quejaba de ver sombras en su habitación, así como el escuchar murmullos que lo llamaban por su nombre. No hemos tenido el valor de irnos, pues realmente nos costó conseguir un hogar, pero cada noche me arrepiento un poco más de haber comprado esta casa. Espero que esto sirva como advertencia para aquellos que, como nosotros, buscan un hogar sin conocer la historia del lugar en el que van a vivir. Que las casas sean nuevas no evita que alojen presencias,
pues muchas de las veces las tierras donde se construyen son las que albergan historias trágicas. Nunca subestimen los ecos del pasado. Gracias por aceptar mi historia y narrarla. Si alguien más ha pasado por algo similar, me gustaría saber qué han hecho ustedes. Les envío un cordial saludo a esta nueva comunidad de relatos. Espero que estén bien. Me animaría a contarles lo que he vivido en mi fraccionamiento, porque siento que necesitamos respuestas, o al menos nos puedan aconsejar para encontrar un poco de paz. Hace unos años mi familia y yo nos mudamos a un conjunto habitacional en el norte de Durango. Era un proyecto nuevo, con casas modernas y parques bien cuidados. Sin embargo, desde que nos instalamos, las cosas nunca se han sentido del todo normales. Al principio los detalles parecían insignificantes, objetos que desaparecían y luego aparecían en lugares imposibles, puertas que se cerraban solas y un frío extraño, un frío que se sentía en ciertas partes de la casa, incluso en pleno verano. Pensamos que era solo la casa sentándose, pero como todo aquello que se deja pasar, las cosas se pusieron cada vez más intensas. Recuerdo que una noche mientras cenábamos, se escuchó un fuerte golpe en la pared del comedor, como si alguien hubiera arrojado una piedra desde el otro lado. Me levanté para revisar. Salí a la calle, pero no había nada. Los vecinos tampoco parecían haber escuchado nada, aunque algunos nos miraban con una mezcla de preocupación y resignación, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. También empeoró cuando mi hijo cumplió 5 años. Comenzaba a hablar solo. Al principio pensamos que solo jugaba con amigos imaginarios, pero luego empezó a decir cosas que nos helaron la sangre. Una tarde mientras jugaba en el jardín me dijo sin apartar la vista del césped: «Papá, aquí abajo hay gente. Gente que no quiere que estemos aquí». Le pregunté qué quería decir y solo me respondió: «Me dijeron que esta era su casa antes de que pusieran las nuestras, que todos están aquí abajo, enojados». Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché pasos pesados en el pasillo como si alguien arrastrara botas llenas de lodo. Me levanté rápidamente, pensando que alguien se había metido a la casa, pero no había nada. Lo más extraño es que al día siguiente, al revisar el pasillo, encontré pequeñas manchas de tierra seca en el suelo, como si alguien hubiera caminado por ahí. Decidí hablar con uno de mis vecinos, don Eusebio. Él ya tenía viviendo unos 3 años antes que nosotros, casi cuando se acababan de construir las casas. Cuando le mencioné lo que estaba pasando, se quedó en silencio por un momento y me respondió en un tono serio mientras encendía un cigarro con manos temblorosas: «Este terreno fue un campo de batalla. Muchos hombres murieron aquí, pero no todos tuvieron una tumba decente. Este lugar sirvió como fosa común para los cuerpos de soldados que no pudieron ser identificados, fusilados sin piedad y enterrados en fosas improvisadas durante las batallas de la Revolución. A veces ni siquiera se molestaban en cavar profundo, solo los cubrían con tierra y los dejaban ahí, olvidados». Guardé silencio. Estaba tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Don Eusebio se inclinó hacia mí y con una voz apenas audible continuó: «Los muertos que no reciben un entierro adecuado se quedan atrapados, que sus almas vagan sin descanso, aferradas a la tierra que nunca se sacudió de su dolor. Tal vez eso es lo que están sintiendo tu familia y tú». No supe qué decir y les quiero confesar que las cosas solo
han empeorado. Las luces siguen parpadeando constantemente y el sonido de botas arrastrándose se han convertido en algo casi diario. Mi hijo ahora se niega a dormir solo diciendo que los hombres del suelo lo miran desde la oscuridad y susurran su nombre. Nos hemos planteado mudarnos, pero cada vez que tratamos de vender o traspasar la casa, algo extraño ocurre. Compradores que cancelan a última hora, documentos que se pierden y hasta uno que otro accidente inexplicable. Accidentes que nos mantienen atados al lugar. Es como si algo o alguien no quisiera que nos fuéramos. Hace unos meses mi esposo y yo decidimos llevar a nuestro hijo a un parque que construyeron hace poco cerca de nuestra colonia, en las afueras de Monterrey. Era un lugar bonito, con juegos nuevos, áreas verdes y bancos donde los padres podemos sentarnos mientras nuestros hijos juegan. Parecía el lugar perfecto para pasar una tarde tranquila en familia. Llegamos un sábado por la tarde, ya casi cuando el sol comenzaba a ocultarse. Había algunas familias más en el parque, pero no muchas, lo que nos pareció ideal para que nuestro hijo pudiera correr libremente sin tanta gente alrededor. Mientras mi esposo se quedó en la banca revisando su teléfono, me acerqué con nuestro hijo al área de los columpios. Él, emocionado como siempre, corrió hasta el juego más alejado, uno de esos columpios que rechinan con movimiento a pesar de ser nuevos. Al principio solo se balanceaba felizmente, pero luego lo vi hablando en voz baja, como si respondiera a alguien que yo no podía ver. Me acerqué un poco más, pensando que tal vez estaba inventando alguna historia o jugaba a ser un superhéroe, pero lo que escuché me impactó. ¿De verdad vivías aquí?, le decía en voz baja algo, con la mirada fija, al aire. ¿Y te dolió mucho? Me detuve a unos metros, tratando de escuchar sin interrumpir. Mi hijo se reía suavemente, como si alguien le hubiera contado un chiste, pero su risa se sentía extraña, casi forzada. Entonces de repente se quedó callado. Giró lentamente el columpio para mirarme y me dijo: «Mamá, dice que no le gusta que los papás se queden sentados. Dice que por culpa de los papás malos que se quedaban sentados, él terminó así». No supe cómo reaccionar. Me acerqué rápidamente, lo tomé de la mano y lo llevé de vuelta a donde estaba mi esposo. Él seguía distraído con su teléfono. Le conté lo que había pasado, pero me miró como si estuviera exagerando, restándole importancia al asunto. Sin embargo, esa misma noche, mientras mi hijo cenaba, me preguntó si podíamos volver al parque. Le pregunté por qué, y me respondió con toda naturalidad: porque él me dijo que quiere que regrese, que tiene más cosas que contarme. Nos quedamos en shock mi esposo y yo. A mí me dio curiosidad y me puse a investigar en internet sobre aquel parque y descubrí que hace unos años ahí fue un campo utilizado por el crimen organizado para deshacerse de cuerpos. Era una zona de nadie, un lugar donde las autoridades raramente se atrevían a entrar y, claro, encontraron niños. La mayoría de ellos nunca fueron identificados y sus almas tal vez siguen aquí, atrapadas buscando compañía o, peor aún, venganza. Desde esa conversación no he vuelto a ese parque. Mi hijo, sin embargo, sigue preguntando por su amigo del columpio. A veces en las noches lo escucho hablar en voz baja en su habitación, como si aún estuviera en contacto con ese ente. Y lo peor es que, cuando le pregunto con quién habla, solo me sonríe. Me dice con el niño que no puede irse. Espero que esto sirva como advertencia para otros padres. No todos los parques son lugares seguros y a veces las almas en pena pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Muchas gracias por escucharme y también agradezco por crear este espacio donde podemos compartir nuestras historias sin miedo a que nos tomen por locos.